Bienvenidos un día más a los estudios que estamos haciendo con el libro de Apocalipsis. Hoy vamos a estudiar el capítulo 3 del versículo 1 al 6 en esta serie que hemos denominado El fin de los tiempos. Y el título general de todo este estudio es El mensaje de Jesús a la iglesia agonizante. Y cuando hablamos de esta iglesia agonizante, ya hemos hablado de Éfeso, la iglesia que perdió su primer amor, la iglesia de Esmirna, que es la iglesia sufriente o que está sufriendo la persecución. Hemos hablado de la iglesia que se casa con el mundo o la iglesia mundana. Hemos hablado la siguiente, la iglesia apóstata, que permite que el paganismo, los ídolos, la idolatría, el politeísmo ingrese a la iglesia y se mezcle con las doctrinas. Y hoy hablamos de la iglesia agonizante, que ya está a punto de morir, pero tiene una oportunidad. Y el texto dice en Apocalipsis capítulo 3, versículo 1, escribe esta carta al ángel de la iglesia de Sardis. Sí, es la iglesia de Sardis. Este es el mensaje de aquel que tiene el Espíritu de Dios de 7 aspectos y las 7 estrellas. Yo sé todo lo que haces y que tienes la fama de estar vivo, pero estás muerto, dice la palabra. Despierta, fortalece lo poco que te queda, porque hasta lo que queda está a punto de morir. Veo que tus acciones no cumplen con los requisitos de mi Dios. Vuelve a lo que escuchaste y creíste al principio y reténlo con firmeza. Arrepiéntete y regresa a mí. Si no despiertas, vendré a ti de repente, cuando menos lo esperes, como lo hace un ladrón. Sin embargo, hay algunos en la iglesia de Sardis que no se han manchado la ropa con maldad. Ellos caminarán conmigo vestidos de blanco, porque son dignos. Y todos los que salgan vencedores, dice el versículo 5, serán vestidos de blanco. Nunca borraré su nombre del libro de la vida, sino que anunciaré delante de mi Padre y de sus ángeles que ellos me pertenecen. Y el versículo 6 dice, todo el que tenga oídos para oír, debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. Vamos a orar. Señor, te quiero dar gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra. Gracias también, Señor, porque nos permites estudiar versículo por versículo y entender todo tu consejo, el consejo de Dios, aquello que ha sido dejado de forma especial, tu revelación especial, y háblanos a través de estos versículos. Y usa mi vida para compartir tu palabra en esta hora. Pido esto en tu nombre, amado Jesús. Amén. Bueno, bienvenidos a las personas que se están conectando y están entendiendo esta serie. Si tú todavía no lo has hecho, recuerda que tenemos más de 500 videos grabados de 45 minutos y más de 300 videos de devocionales de 8 a 10 minutos. Pero hoy vamos a continuar con esta serie, capítulo 3, versículo 1 al 6, en esta serie El fin de los tiempos, hablando de el mensaje de Jesús a la iglesia agonizante. Y hemos visto ahora que son iglesias que existían en la época de Juan. Por ejemplo, tenemos Éfeso, Esmirna, Tiatira, ya hemos visto, y ahora es el mensaje a Sardis, y luego nos quedan 2 iglesias, Filadelfia y la Odisea, que lo estaremos estudiando más adelante. Es decir, estas iglesias existían. Pero también es un periodo de la iglesia, del año 1517 al 1700. Pero también son 7 clases de cristianos que hemos visto. Por ejemplo, el cristiano de Éfeso, que ya lo hemos visto de esta forma, que son los que han perdido su primer amor. El segundo, la iglesia de Esmirna, que están siendo perseguidos. Tercero, la iglesia de Pérgamo, que son cristianos que no les gusta la sana doctrina, que viven en inmoralidad y les gusta el mundo. Y cuarto, la iglesia de Tiatira, que no tienen discernimiento ni buscan santidad y creen más en revelaciones que la Biblia y se dejan obviamente pastorear por una mujer. Y hoy estudiamos en la quinta iglesia, el quinto tipo o clase de cristiano, que serían los que están muertos en sus acciones y son cristianos nominales. La sexta y la séptima lo estudiaremos más adelante. Entonces, haciendo esta introducción de la iglesia de Sardis, podríamos concluir que se refiere a la iglesia que estaba ubicada en la ciudad de Sardis, que creía estar en un buen estado, pero realmente estaba muerta. Segundo, si hablamos de un periodo de la iglesia, entonces se refiere al periodo de la iglesia
católica que está muerta en vida. Una iglesia que se creía intocable, que creía estar bien, pero se encontraba en un estado deplorable. Sardis significa la que escapa. Y fueron algunos que escaparon de esta situación deplorable, agonizante, moribunda, y esto lo vamos a ver más adelante. Entonces, periodo de 1517 a 1700 después de Cristo. Y si entendemos que son cristianos, entonces se refiere a cristianos que son una clase de cristianos que son cristianos de nombre, que simplemente descansan en sus obras y no son discípulos de Jesús. Y podríamos definirlo con una sola palabra, ¿no? O el día de hoy hay personas que dicen, ¿sabes? Yo soy católico, pero no soy practicante. Esa es la etapa de la iglesia, 1517 a 1700. Una iglesia en este contexto intocable, con tanto poder que quitaban reyes y ponían reyes. Pero también habían permitido la corrupción, la inmoralidad, como hemos visto en el estudio pasado, y también ya reflejaba esta etapa de la iglesia que hemos hablado de Tiatira. O sea, habían hecho de lo simple, pongámoslo así, simple del cristianismo, la fe simple, ¿qué sería? Cree en Jesús como tu Señor y Salvador. Cree que Él murió en la cruz en tu lugar. Y también tienes que entender que estás muerto en tus delitos y pecados y la única persona que te puede dar vida y vida eterna es Jesucristo a través de su muerte, su sacrificio expiatorio en la cruz. Y lo demás, hermanos, es un proceso de la santidad, es un proceso de estar siendo parte del cuerpo de la iglesia, de seguir discipulando, de seguir evangelizando y predicando. Y eso es lo simple. Comienzo en fe, continúo en fe y termino en fe. Empiezo arrepintiéndome, dejo de hacer lo malo, continúo arrepintiéndome y dejo de hacer lo malo día a día. ¿Sabes? Empiezo en un estado de santidad posicional y continúo en una santidad práctica cada día. ¿Qué más? Empiezo a entender que debo de servir a Jesús como mi Señor y Salvador y su obra, y sigo sirviendo y soy un siervo, porque siempre decimos que el que no sirve, no sirve. ¿Y qué más? Imito la vida de Jesucristo día a día, basado en el amor, el servicio, el predicar, el discipular. Eso es lo simple, pero lo habían complicado, habían permitido que entre el panteón de los dioses griegos y romanos, trayendo santos, ¿sabes? Poniendo rosario, no permitiendo que el pan y el vino, que son la Eucaristía o la Santa Cena, pueda llegar al pueblo. Habían hecho un sistema tan complicado y habían absorbido tanto poder que cuando es esta etapa de la iglesia, estaba agonizando. Y es por eso que vamos a estudiar ahora qué es lo que Dios o el mensaje de Jesús a la iglesia de Sardis. Así que la dedicatoria está en el 1a, la descripción de Jesús en el 1b, la exhortación de Jesús en el 1c hasta el versículo 2, la advertencia de Jesús en el versículo 3, el elogio de Jesús en el versículo 4 y la promesa final de Jesús en el versículo 5 y 6. ¿Está bien? Ok, entonces vamos a leer dedicatoria de Jesús. Dice, escribe esta carta al ángel de la iglesia de Sardis. Juan estaba escribiendo desde la isla de Patmos y entonces ya hemos entendido esto, ¿no? Y lo he hecho una introducción más amplia desde el capítulo 2. El ángel puede ser un ser espiritual, un mensajero que tenía a cargo esta iglesia, pero casi no hay muchas más referencias dentro del Nuevo Testamento, pero la gran mayoría de intérpretes y la conclusión que se llega es que es el representante, el pastor de la iglesia, también basado en Hebreos, donde dice que algunos que han hospedado a personas, han hospedado a un ángeles sin saberlo, ¿no? No es que el pastor sea un ángel, sino que es una metáfora para entender el liderazgo que tenía en este caso. Ahora, la iglesia estaba en Sardis. Sardis era, en este momento,
Una ciudad muy importante, llegó a ser la capital del imperio lidio y estaba situado a 500 metros sobre el nivel del mar, en una parte alta, en una colina, y estaba muy, muy segura esta ciudad de los ataques. Era una ciudad que comercializaba muchos productos de lana y se cree que fueron los primeros que empezaron a teñir lana de diferentes colores y usar la lana para poder construir o hacer ropa. Por eso habla mucho de la ropa blanca. O sea, fue famosa esos productos de lana teñidos y probablemente ese proceso fue inventado allí. Pero también se ha encontrado que fue el primer centro de monedas. O sea, las monedas fueron acuñadas por primera vez en esta ciudad. Una ciudad próspera, como les dije, tenía mucho prestigio, pero la adoración a la diosa Cíbeles era también una adoración extrema, llena de fiestas, llena de borrachera, aún prostitución espiritual, etcétera, etcétera. Quedaba en la parte alta de una colina y este templo situado en la parte baja, pero la ciudad era muy difícil de conquistar. Hoy hay ruinas y uno puede visitar. Y lo curioso de esta ciudad que hoy día se puede visitar es que queda en la parte alta de esta montaña y se dice que era muy, muy difícil de conquistar. Por el tiempo voy a reducir. Fue Ciro, el persa, que intentó conquistarla 500 años atrás, antes de Cristo, y se vio imposibilitado hasta que él dio una oferta a sus soldados a ver quién les da una estrategia. Y se dice que un soldado descuidado durmió, hizo caer su escudo en estas murallas que estaban al costado, y él bajó para recoger su escudo, porque era obviamente sinónimo de muerte. Y uno de los soldados enemigos lo vio, de Ciro, y dijo, marcó cómo es que bajó y volvió a subir por un sendero secreto. Así que él convocó a otros soldados y se empezaron a subir y todos estaban dentro de la ciudad descuidados hasta que llegaron a ingresar y terminaron conquistando esta ciudad. Algo muy parecido usó Antíoco Epifanes, que era un griego, y que fueron los únicos de 200 años antes de Cristo que conquistaron. ¿Y qué significa esto? Que los conquistaron, ellos estaban muy seguros que eran inconquistables, muy seguros que eran los poderosos y que nadie podía venir y tomarlos así por sorpresa. Pero, ¿sabes? 2 veces los tomaron por sorpresa, 2 veces los conquistaron, y aún su poca seguridad, entre comillas, creían que estaban seguros, pero estaban inseguros, terminaron siendo destruidos. Y esto es justamente lo que quiere decirnos toda esta carta. Creen, piensan que están bien, pero en el fondo no están bien. Están seguros a veces, decir, sabes, yo sí creo en Dios. Este es mi país, ¿no? Esto es Latinoamérica. Dicen, creen en Dios. Sí, celebran Semana Santa, ¿sabes? Celebran Navidad. Pero después de Semana Santa, el día viernes no comen carne. Pero el resto del año viven en pecado, en juergas, en orgías. Celebran Navidad, recuerdan al niño, pero no recuerdan al adulto que murió en una cruz para expiar sus pecados y que dejen de cometer pecados. O sea, dicen que están seguros que son hijos de Dios, están seguros. Y inclusive en los cementerios se dice, nuestro hermano se adelantó y ahora descansa en paz y se va al cielo. Pero la verdad es que no deberían estar seguros, no tienen la seguridad de que son salvos y se han inventado, por ejemplo, esto del purgatorio, que no tiene base bíblica para decir que tu alma o el alma está penando, está expiando. Creen que las personas que han fallecido, que están en el cementerio, los ven desde el cielo, los cuidan. No hay base bíblica para esto. Por eso esta ciudad representaba aquella falsa seguridad, aquella falsa estabilidad que al final les trajo la ruina. Sardis entonces era conocido por eso. Versículo 2, ¿cuál es la descripción de Jesús? Dice, este es el mensaje de aquel que tiene el Espíritu de Dios, de 7 aspectos y las 7 estrellas. Por eso he puesto 1b.
Porque hemos visto en el capítulo 1 la descripción que da Juan de Jesús con su cabello blanco, con 7 candelabros, ropa blanca, cinto de oro y 7 estrellas. Esta es la descripción ahora de nuestro Señor. ¿Quién está dando el mensaje? Jesús. Entonces, es el que tiene el número 7 perfecto y es perfecto ahora en su mensaje. Tercero, vamos a ver la exhortación de Jesús. Ya hemos identificado que es el mensaje de Jesús. ¿Cuál es la exhortación? Del 1c hasta el versículo 2. Yo sé, dice, todo lo que haces y que tienes la fama de estar vivo, pero estás muerto. Y ahí empieza, ¿no? Como siempre hemos visto en las iglesias, el Señor sabe lo que estaban haciendo. Pero Apocalipsis 1:19 nos dice, mira Juan, le dice, escribe lo que es, ¿sí? Lo que has visto. ¿Y qué había visto? A Jesucristo, como lo hemos visto hace un momento, con ropa blanca, cabello negro, ojos de fuego. Pero escribe lo que está sucediendo. Y más adelante, a partir del capítulo 4, vamos a estudiar la tercera parte, lo que va a suceder. ¿Pero qué estaba sucediendo? Son iglesias, y esta es una iglesia. Habían pasado 65 años que pretendía estar vivo, pero estaba muerto. Y esto es una época de la iglesia, como dije, que la iglesia pretendía decir, somos iglesia, estamos vivos, pero ya habían problemas. Ya los papas no estaban en ese tiempo, que no deberían haber papas, pero que deberían representar supuestamente el papa, el vicarius de Dios, la voz de Dios, representante de Dios, no representaba a Dios. Cometían actos inmorales públicamente, abusaban del poder, etcétera. ¿Y qué más? Vendían indulgencias para construir una iglesia, la iglesia de la Basílica de San Pedro, y que les daban perdón a los pecadores por adelantado. Es decir, tú comprabas una indulgencia a un costo y podías cometer cualquier pecado y sacabas tu indulgencia y tu pecado era perdonado. Esto ya no es la Biblia. Esto ya es una estructura. Habían negado al pueblo que se pueda leer la Biblia en su idioma original y solo estaba en el latín, porque la Vulgata latina fue que se tradujo del hebreo y del griego al latín. ¿Y quiénes sabían leer latín? Solo los sacerdotes, solo los padres, solo los curas. Por lo tanto, mantenían en ignorancia al pueblo. Y uno podía leer, decir, mira, en latín dice, sabes, tienes que darle al padre tanta cantidad de dinero. Y decía, ¿pero dónde? Acá está. ¿Y tú no sabías leer? La ignorancia del pueblo era aprovechada para abusar económicamente y muchas veces sexualmente. Abusaron de personas, abusaron de niños. O sea, creían estar vivos, o sea, tenían nombre de iglesia, parecían bonitas iglesias, bonitos edificios, pero en el fondo estaban muertos. Pero también eran cristianos, entre comillas, que decían que estaban vivos, pero estaban muertos. Hoy, entonces, ¿cómo puedo yo definir, primeramente, cómo es el cristiano que tiene la fama de estar vivo, pero está muerto? Miren, la Biblia misma nos habla de este tipo de cristianos que el día de hoy también existen. Como les dije, son cristianos en toda época, que primero se dejan controlar por su naturaleza pecaminosa. Mira, no son espirituales y aún quieren vivir como el mundo. 1 Corintios capítulo 3, versículo 1 al 3, respalda lo que te estoy diciendo. Dice, amados hermanos, cuando estuve con ustedes no pude hablarles como lo haría con personas espirituales. Tuve que hablarles como si pertenecieran a este mundo. O sea, pasan años, pero siguen perteneciendo al mundo. O como si fueran niños en Cristo. Tuve que alimentarlos con leche, no con alimento sólido, porque no estaban preparados para algo más sustancioso y aún no están preparados. Versículo 3. Porque todavía están bajo el control de su naturaleza pecaminosa. Tienen celos unos de otros y se pelean entre sí. ¿Acaso eso no demuestra que los controla su naturaleza pecaminosa? ¿No viven como la gente del mundo? Así que la primera característica que Pablo menciona, ya en la iglesia de Corintios, que miren, que era interesante porque ellos hablaban en lenguas, hacían un show, caían, temblaban como muchas iglesias y cristianos el día de hoy, pero ¿sabes? Les gustaba pelear. Les gustaba discutir, siempre en problemas. Y es más,
se dejaban llevar por su naturaleza pecaminosa. Habían pasado años en la iglesia, pero no habían crecido nada. Eran enanos espiritual, ¿no? Chiquitos espirituales. O sea, la madurez no significa cuántos años tú pasas en la iglesia, sino que la madurez cristiana es cuánto obedeces los mandamientos y principios y cuánto crees las promesas de Dios. No importa cuántos años tengas en la iglesia, puedes seguir siendo un niño, un enanito espiritual, un chiquitito. Y Pablo dice, yo les hablé a ustedes. Supuestamente eran espirituales, pero son niños. Son inmaduros, todavía se les nota su naturaleza pecaminosa. Número uno. Ahora, número dos, ¿cómo puedo identificar también? Primero, ya hemos visto. Segundo, es que vive discutiendo doctrinas. Siguen al hombre en lugar de seguir a Cristo y ser parte de su cuerpo. 1 Corintios 11:11 al 3 y 1 Corintios 3:4. Pero te voy a leer 1 Corintios 3:4. Dice, cuando uno de ustedes dice, yo soy seguidor de Pablo, y otro dice, yo sigo a Apolo, ¿no actúan igual que la gente del mundo? ¿Y cómo es esta característica de estos cristianos? Pablo lo dice, mira, no siguen a Cristo, no son parte del cuerpo de Cristo. Pero sí, este pastor me gusta, este no. Y hoy día hay hermanos, después de la pandemia y las redes sociales, hay predicadores y pastores como un menú, ¿no? Como una carta, así. Este no me gusta, este sí me gusta, este me gusta como viste, este no me gusta como viste, este me gusta como habla, este no me gusta como habla. Y lo peor es que no pertenecen a un cuerpo de Cristo, no se someten a una iglesia, no trabajan en equipo, no quieren ser parte del cuerpo. Y a veces yo los digo, son los teólogos de internet, ¿no? Y siempre están ahí, listo, que tú publiques algo y te están queriendo condenar. Estos son los que creen que son cristianos, pero no pertenecen al cuerpo de Cristo. ¿Y qué más? Miren, hemos visto el número 1, número 2, número 3. ¿Sabes qué? Usan la sabiduría del mundo. En 1 Corintios 3, 18 y 19 dice, dejen de engañarse a sí mismos. Si piensan que son sabios de acuerdo con los criterios de este mundo, necesitan volverse necios para ser verdaderamente sabios. Versículo 19, pues la sabiduría de este mundo es necedad para Dios. Sí, pues no, o sea, son cristianos, entre comillas, que saben mucho, que conocen, que saben dirigir la iglesia, pero como te dije, no son parte de la iglesia, viven en inmadurez, viven discutiendo, viven peleando, y usan la sabiduría del mundo. Hoy día yo los llamo muchas veces ese cristiano progresista, cristiano progre, cristiano liberal, cristiano que ha permitido que el socialismo sea parte de su vida, o los cristianos con la doctrina queer, ¿no? O sea, realmente viven bajo los estándares del mundo, viven bajo esa sabiduría del mundo, pero no dejan que la sabiduría de lo alto, la palabra de Dios los dirija. Ellos son los que interpretan y reinterpretan la escritura. Ahora, ya hemos visto el número 1, 2, 3. Ahora, ¿cuál es el cuarto? Miren, el cuarto síntoma es que cuando son descubiertos en sus pecados, sienten la tristeza del mundo, pero no se arrepienten de corazón y se vuelven a Dios. 2 Corintios 7:10, ¿qué dice? Pues la clase de tristeza que Dios desea que suframos nos aleja del pecado y trae como resultado salvación. No hay que lamentarse por esa clase de tristeza, pero la tristeza del mundo, a la cual le falta arrepentimiento, resulta en muerte espiritual. O sea, viven en pecado, supuestamente son cristianos, pero cuando están descubiertos en su pecado, lloran, pero no cambian su manera de vivir. Se sienten mal, se sienten tristes al ser descubiertos y andan en constante depresión y ansiedad, ¿no? Depresión, ansiedad, estoy triste por las consecuencias del pecado, mi vida, pero no cambian su manera de vivir. Y pueden pasar así años. O sea, yo estoy hablando de cristianos nominales, estoy hablando, o sea, de nombre. Y van a las iglesias y asisten a las iglesias. Y lo último, te voy a poner, según lo que dice la Biblia, y puede haber mucho más, les gusta más el mundo y sus placeres que la vida de la iglesia. Santiago 4:4 dice, adúlteros.
¿No se dan cuenta de que la amistad con el mundo los convierte en enemigos de Dios? Lo repito, si alguien quiere ser amigo del mundo, se hace enemigo de Dios. O sea, son personas que les atrae más las fiestas, el licor, las reuniones sociales. No sé, a veces se espera, ¿no? Conciertos, no tengo nada malo con los conciertos, ¿no? Pero no estoy hablando de conciertos cristianos, ¿no? Acá en Arequipa tenemos el Jardín de la Cerveza. Me voy al Jardín de la Cerveza y yo les digo, ¿y cuánto está esa entrada? 250. Pero, ¿sabes? No quieren dar ni 10 soles para los niños o para la iglesia, pero están gastando su dinero ahí, su tiempo. No tienen tiempo para venir a la iglesia, a los servicios de media semana, o los grupos ágapes, o los grupos que tenemos con jóvenes, pero sí tienen tiempo para otras cosas, para la diversión. Aman el mundo, quieren el mundo, sus placeres, sus deseos, el éxito según ellos, pero no quieren ser parte de la iglesia. Son cristianos de nombre, son personas, como decía en la introducción, ¿sabes? Yo sí creo en Dios, pero no soy practicante. Yo sí creo en la Biblia, pero no soy practicante. ¿Sabes? No eres cristiano. Te estás engañando. Y esto es lo más triste de esta nueva generación que se está levantando, ¿no? Es una generación que piensa que puede vivir en el mundo, que puede complacer a su vieja naturaleza, que puede seguir viviendo ese estilo de vida y pretender ir al cielo. Eso es lo más difícil. Creen que pueden ser cristianos y satisfacer los deseos de su naturaleza pecaminosa. Creen que pueden ser cristianos y ser amigos del mundo. Eso es el peor engaño de esta iglesia de Sardis, que están, mira, piensan que están con vida, pero Juan dice el mensaje, están muertos. Ahora el versículo 2 dice, hoy hemos estudiado un versículo, despierta, fortalece lo poco que te queda, porque hasta que lo que te queda, dice, está a punto de morir. Veo que tus acciones no cumplen con los requisitos de mi Dios. Aún así que estaba en este estado agonizante, moribundo, es como que todavía tienen una oportunidad. El mensaje es despierta, o sea, no es que todo está perdido, todavía puedes despertar de este sueño, de esta falsa ilusión de pretender ser cristiano. Fortalece lo poco que queda, le dice el Señor a la iglesia, porque si no, hasta lo poco que queda, estás a punto de morir. ¿Y cómo es esto? El Señor dice, sus acciones no cumplen los requisitos de mi Dios. En este periodo de la iglesia, ya hablé ahora de la clase de cristiano, la iglesia estaba muriendo, ya era la muerte de la iglesia, ya habían tantos dogmas, tantas doctrinas extra bíblicas, ya no eran bíblicos, ¿no? Le dice, hasta lo poco que te queda, estás a punto de morir. Es una iglesia que está muriendo, hermanos, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? ¿Cuándo está muriendo la iglesia? ¿Cómo decir? ¿Cómo? Si hace que el cristiano está muriendo, entonces, ¿cómo podría ser la muerte de toda una iglesia? Mira, lo primero que yo podría decir es que cuando en los púlpitos se han reemplazado el estudio de la palabra de Dios, vamos a ver la muerte de la iglesia. Y no te lo digo simplemente porque es una opinión, sino porque ya he vivido 6 meses en Inglaterra, en el occidente, y he visto la muerte de muchas iglesias. Si bien es cierto, vamos a estudiar, mira, los metodistas, surgió los anabautistas, surgió los anglicanos, surgieron un movimiento wesleyano, Charles Spurgeon, su iglesia de Charles Spurgeon con las iglesias bautistas o reformadas. Cuando yo fui a Inglaterra, emocionado por lo que había estudiado y querer conocer la iglesia de Charles Spurgeon, se llama en Trafalgar Square, allá, encontré un bonito edificio, bonita iglesia, pero habían 5 personas. Lo demás es una biblioteca.
Cuando fui a la iglesia de John Wesley, inclusive está afuera lo han enterrado en el jardín, pocas personas, lindo edificio, y había una mujer pastoreando, la pastora. Fui a muchas otras iglesias bonitas, metodistas, y sabes, habían 5 o 6 ancianos y que estaban decidiendo ahora vender el edificio, dejar el edificio porque no se puede destruir y volverlo como una biblioteca o un centro social. He visto iglesias donde los miembros ya no puedan a la iglesia, entonces, ¿qué han hecho? Vamos a hacer gimnasio, ¿no? O para que los ancianos vengan y pasen un momento de hacer gimnasia y podamos decir que está funcionando la iglesia con personas. Repartían cafés gratuitos para que vengan, postres, comidas, y algunas iglesias yo he visto como bares o pubs, se llaman, ¿no? Donde vendían cerveza. El Estado lo apropiado hoy día es como un lugar de un nightclub. ¿Cómo murieron estas iglesias? Te estoy contando lo que yo he visto en mi experiencia. Y he ido, inclusive la iglesia donde me invitaron, llegamos, éramos 5 personas. La primera vez que fui, empezamos a jugar el Uno, no sé si conoces este juego. Y yo decía, ¿a qué hora comienza el estudio? ¿A qué hora comienza? Nada. Terminaron de jugar, sírvanse su cafecito, hay postres, todo. Leyeron un versículo de la Biblia, dijeron, ¿tú qué opinas? ¿Tú qué opinas? Y se terminó. Yo dije, ¿y la prédica y la enseñanza? No hay. ¿Por qué? Porque no queremos ofender a otras religiones con el mensaje del Evangelio. Era como, ¿cómo llegaron a ese punto? Te estoy hablando de mi experiencia. Esto es terrible. Y esto es lo que a veces yo veo en Latinoamérica, cómo podemos llegar a un punto muerto. Y el primer síntoma de una iglesia muerta es que ya no se predica la palabra de Dios. Esto no sucede en Calvary. Por eso es que somos diferentes y distintos, porque nosotros queremos predicar la palabra versículo por versículo. Pero hay iglesias que, ¿sabes? Son mensajes llenos de positivismo, llenos del éxito, 5 puntos para llegar al éxito, 5 maneras, ¿no? de ser esto, el otro. Mira, son sermones que no glorifican a Cristo, que no hablan de Dios, simplemente entretienen. Y el entretenimiento ha sido parte de las iglesias en el occidente que han muerto. Y para nadie es raro entender que Europa necesita ser evangelizado. Pero desde allí vino el evangelio para nosotros. Eso es lo interesante. ¿Qué más? Ya no se adora a Dios, ya no hay alabanzas al Señor. ¿Qué más? Ya no se cumple la misión de Dios, ya no son aquellos que cumplen esa misión de llevar el evangelio a toda criatura. O sea, ya no hay discípulos que discipulan a otros, ya no hay evangelismo. Ya la iglesia ha muerto. Por eso es interesante. El Señor le dice, despierta. Despierta, iglesia, ¿sabes, hermano? Cuando la iglesia no sirve para adorar a Dios y cumplir su misión, cuando no sirve para conocer más de Él a través de los estudios bíblicos y dar la gloria a Él, entonces esa iglesia no sirve. Entiéndalo bien. Para eso es iglesia. Tengan mucho cuidado, ¿no? Porque hay iglesias, como le dije el día de hoy, ahora ya se están preparando para el Halloween, el Hallelujah Day. Y porque si no, nuestros jóvenes van a pecar. Yo digo, el que quiere pecar, peca donde sea. Y el que quiere pecar, peca bien y peca inteligentemente, peca sabiamente, con los ojos abiertos. No es que peca, peca mal. Peca inteligentemente. Así que el problema no es que darle algo alternativo. El tema es darles el conocimiento. Darles la palabra de Dios, dejar que la palabra de Dios transforme un corazón, que los lleve a la santidad, que los lleve a arrepentirse, que los lleve a buscar a Dios, que puedan entender cuál es el punto del sacrificio de Jesús, que murió por mí y cuánto le debo yo a Él. Por lo tanto, yo no debo de vivir en ese estado pecaminoso, pero yo no los voy a librar de su pecado haciendo una fiesta de disfraces. Les voy a ayudar a luchar con el pecado, entendiendo quién es Dios, el Dios Santo. Así que si la iglesia no sirve para adorar a Dios, para predicar la palabra, hermanos, esa iglesia
no sirve, no tiene sentido. Es como Dios les habló al pueblo de Israel antiguamente, a su pueblo, y les dijo, miren, así que el Señor dice a este pueblo que me pertenece, con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Y la adoración que me dirige, dice la Biblia, no es más que reglas humanas, dice la palabra del Señor. Y tú puedes mirar lo que está sucediendo si estás viendo este estudio. Y lo voy a volver a leer, Isaías 29:13. Así que el Señor dice, este pueblo dice que me pertenece. Me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Y la adoración que me dirige no es más que reglas humanas, aprendidas de memoria. O sea, cuando Dios hace y da el permiso para que el templo empiece a ser construido, ¿sabes? El pueblo de Israel había hecho un sistema. Habían formado un sistema que pensaban, a Dios le gustan los sacrificios. ¿Qué más? A Dios le gustan los animales muertos. Pero Dios dijo, yo no quiero animales muertos. Yo dije, eso era una forma de que ellos puedan ser apaciguados en su ira de Dios por sus pecados. Pero ellos entendieron, eso es lo que les gusta. Y eso es lo que la iglesia piensa, ¿no? No, que la iglesia tiene que estar llena, no importa a todo costo. Y no importa, hagamos ¿qué? Discotecas cristianas. Yo he escuchado personas, ¿por qué no hacemos discotecas y los jalamos hacia los jóvenes? ¿Por qué no hacemos esto? ¿Por qué no hacemos lo otro? Es lo mismo que pasó. Y ¿sabes? Cambiaron la verdadera adoración por objetos de ídolo. Por eso dice en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 5, actuarán como religiosos, pero rechazarán al único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. Aléjense de esa clase de individuos, se postran ante ídolos. Y eso fue lo que sucedió con este periodo de la iglesia, que en lugar de adorar a Dios en espíritu y en verdad, lo hicieron a través de imágenes e ídolos. Pero no solamente es que van a la iglesia, no solamente te estoy hablando de eso, sino que luego van y se hacen leer la coca con el chamán, ¿sabían? Puede ser religioso, puedes creer en Dios, pero a la vez creer en demonios o en espíritus malignos a través de la coca, la suerte. Y el texto dice, veo que tus acciones no cumplen con los requisitos de mi Dios. Sí, pueden estar haciendo obras o ayudar al necesitado, pero a la vez, cuando hacen sus fiestas, y en mi país hay las fiestas de las cruces, ¿sabes? Terminan en cajas y cajas de cerveza, en borrachera, en inmoralidad sexual, en peleas y en violencia. Pero la iglesia cristiana no escapa de esto. No estoy hablando solamente de muchas iglesias. Están más aferrados a ir a un concierto cristiano que ir a un estudio bíblico. Y han hecho que la iglesia sea un circo, literalmente. Hay una iglesia que me pasaron que decidieron vestirse todos de payasos, ¿no? Y la entrada a la iglesia era tener tu traje de payaso. ¿Por qué? Porque mostrar que la vida con Jesús es divertida. Y el pastor predicaba de payaso, predicar literalmente con su traje de payaso. Tú dices, sí, eso ahí sí. Porque creen que la meta de ser cristiano es ir a la iglesia. Creen esas personas y la iglesia que está muriendo, que la meta es entretener. David Wilkerson, que es un famoso predicador y escribió La cruz y el puñal y fue famoso por predicar a Nicky Cruz, no sé si tú conoces a ellos. Él decía, yo temo, ¿no?, que llegue el momento donde los pastores estén entreteniendo a las cabras y dejando de alimentar a las ovejas. Y creo que esto es el tiempo en el cual estamos viviendo. Hay iglesias que están queriendo entretener a los jóvenes, entretener con muchas cosas. Y tristemente, ¿sabes, hermano? La palabra de Dios ya no es predicada. La alabanza y la adoración ha sido mezclado con lo que el mundo puede ofrecer.
y ya no saben qué más hacer. Ya no saben para atraer a las personas en la iglesia. Por eso el pastor Chuck Smith, cuando él empezaba Calvary Chapel, decía, si vamos a hacer una iglesia más del montón, no vale la pena hacer una nueva iglesia. Y si vamos a atraer a las personas con diversión, con shows, con música, mira, danzas folclóricas. A mí yo tengo mucho cuidado. 2 veces al año tenemos escenas, ¿no?, en la iglesia. Porque cada vez que nos reunimos queremos estudiar la Biblia. Pero mira, él decía, si lo vamos a traer con shows, con bailes, con marinera, no sé, ¿no?, con etcétera, etcétera, disfraces, vamos a tener que seguir haciendo esto y esto, porque el día que no haya, la gente no viene. Y es una verdad. ¿Cómo tenemos que atraerlos?, decía el pastor Chuck, a través del estudio de la Biblia, porque nunca debe de faltar el estudio de la Biblia en nuestra iglesia. Y eso es lo que queremos hacer, hermanos. Ahora, esa era la advertencia. Ahora, perdón, esa era exhortación. ¿Cuál es la advertencia de Jesús? Dice, vuelve a lo que escuchaste y creíste al principio y reténlo con firmeza. Arrepiéntete y regresa a mí, y si no despiertas, vendré a ti de repente cuando menos lo esperas, como lo hace un ladrón. Y miren, aquí le da 5 pautas para que una iglesia pueda salir de esa situación, o un cristiano. ¿Cuál es la primera? Vuelve. ¿Y qué significa? Regresar, empezar desde cero, vuelve a lo básico, a lo principal. ¿Qué más? Es aquello que escuchaste, lo que escuchó, ¿qué es? Oír la buena noticia de salvación, regresar a eso. ¿Y qué más? Creer. ¿Y qué significa esto? Creerla, tener una fe absoluta en las promesas de Dios. Porque a veces creen más en el sistema o en la doctrina extra bíblica que en la Biblia. Y retén, ¿qué es? Guardar o perseverar hasta el final. Y lo último, arrepiéntete, que es cambiar su manera de vivir. Eso era la solución para esta iglesia de Sardis. Esa era la solución para esta época de la iglesia. Y esta es la solución para algunos cristianos que hoy están aparentemente vivos, pero están muertos, están agonizando. ¿Qué tienen que hacer? Volver, escuchar, creer, retener, perseverar y arrepentirse. O sea, hermanos, una fe sencilla. Deben tener una fe sencilla. Y una fe sencilla se vuelve a Dios día a día. Escucha y cree sus promesas día a día. ¿Y qué más? Persevera en medio de la crisis día a día y se arrepiente día a día. Eso es una fe sencilla. Deben de regresar a tener esa fe sencilla. No hay que complicarlo tanto. No hay que hablar, mira, que tú necesitas esto, creer el otro, el dogma, no sé, mira, por acá, por allá. Una fe sencilla. Una fe sencilla. Y hay una canción muy bonita que se llama, lo puedes buscar en Spotify, Una fe sencilla. Esto es la sencillez del cristianismo y del evangelio. Vamos a seguir avanzando. Ahora, ¿cuál es el elogio de Jesús? Sin embargo, dice el versículo 4, hay algunos en la iglesia de Sardis que no se han manchado la ropa con maldad, y ellos caminarán conmigo vestidos de blanco, porque son dignos. O sea, a pesar de eso, había un remanente, un grupo. ¿Y quiénes son? Cuando dice el texto que no se han manchado la ropa con maldad, recuerden que ellos eran expertos en hacer ropa y sobre todo la lana, y ellos caminarán conmigo vestidos de blanco porque son dignos. Esto era muy interesante, ¿sabes? Porque Jesús siempre habló de aquellos que se sentían justos por sus obras, y dio una parábola al final del tiempo de un hombre que estaba vestido con la ropa inadecuada. Y es más, la Biblia nos habla y nos dice que deberíamos estar vestidos con la nueva ropa, y es una vestidura blanca. ¿Y quiénes son estas personas? Miren, ¿quiénes fueron los que no ensuciaron su ropa? Algunos de la iglesia que no se han manchado la ropa con maldad en esa época. Empecemos con Martín Lutero. Hay muchos, pero vamos a reducir. Vivió del 1483 a 1546 Martín Lutero. Él se graduó de la escuela de leyes y después decidió ingresar al sacerdocio. Después de 3 años miserables en la búsqueda de la paz interior, la encontró en Romanos 1:17. El justo vivirá por la fe. ¿Qué pasó con Martín Lutero? Desde 1508 él enseñó en la Universidad de Wittenberg. Y fue en esa ciudad de Wittenberg que él clavó
sus 95 tesis el 31 de octubre de 1517 en esa puerta de la iglesia, atacando sobre todo la venta de indulgencias, como les expliqué anteriormente. Copias de estas tesis, 95 tesis, se leyeron por toda Alemania y se demostró que era la chispa que se necesitaba para incendiar toda Europa y hacer los cambios necesarios. Él fue llevado a un lugar que se llamaba la Dieta de Worms, donde estaban todos los otros sacerdotes católicos. Así que esto sucedió en 1521. Lutero rehusó retractarse a sus 95 tesis y pronunciando su famosa frase, y lo voy a leer, dice: no puedo elegir sino adherirme a la palabra de Dios, que está en posesión de mi conciencia, ni tampoco puedo ni quiero hacer ninguna retractación, ya que no es seguro ni honesto actuar en contra de la conciencia. Recuerden, Martín Lutero fue conocido como el gran reformador, y el legado que Lutero nos dejó fue solus Christus, solus gratia, solo fide, sola scriptura y soli Deo gloria. El legado que Lutero nos dejó es que el sacerdocio es universal de todos los creyentes, que la Biblia, como la única autoridad para la fe cristiana, debe ser usada y leída, y la justificación por la fe es por la fe y no por las obras. Todo lo opuesto a lo que la Iglesia católica en ese tiempo decía, porque ellos son los dueños de la interpretación, los sacerdotes, pero ellos decían: no, la Biblia es para todos. Y fueron esta etapa que se la conoce de la Reforma, 1517, acuérdense, hermanos. Ellos no se mancharon. ¿Y quién más explotó? Mira, estuvo Calvino, Arminio, pero quiero comentarte de Zwinglio. Zwinglio, de 1484 a 1531, fue el gran colaborador de Lutero y lo ayudó en la interpretación de la Biblia, a escaparse también de la persecución de la misma iglesia. Juan Knox o John Knox, que vivió de 1515 al 1572, que limpió el catolicismo romano en Escocia y el fundador de la iglesia presbiteriana. Roger Williams, de 1604 a 1684, en esta etapa de la iglesia, él llevó a Bay Colony en Massachusetts en 1631 y después de fue echado de allí se fue a Providence, Rhode Island, donde fundó la primera iglesia bautista de Estados Unidos, y muchas otras personas más. Pero fue la época donde se lo conoce la Reforma y surge la iglesia cristiana, porque Jesús no fundó la iglesia católica, Jesús fundó la iglesia cristiana. Y siempre hay este comentario y este problema de muchas personas, pero ellos son los que no se mancharon, y muchos más sus ropas. O sea, ¿sabes? Si la ropa blanca del cristiano se puede ensuciar, pero solo la sangre de Cristo la puede lavar. Muchos se ensuciaron, pero tenían que regresar a Cristo, la simpleza del Evangelio. La sangre de Cristo la puede lavar. El profeta dijo: si tus pecados fueran como el rojo carmesí, llegarán a ser como la blanca lana. Pongámonos a cuenta. Es como le dice: mira, despierta, vuelve, arrepiéntete. Siempre hay oportunidad para volver a los principios de la fe cristiana. Si estás escuchando esta enseñanza y estás identificándote como ese cristiano que aparentemente está vivo pero está muerto, despierta, regresa, vuelve a casa, vuelve a Dios, vuelve a los principios. Y vamos a terminar con la promesa final de Jesús. ¿Cuál es la promesa? Dice: todos los que salgan vencedores serán vestidos de blanco. Nunca borraré sus nombres del libro de la vida, sino que anunciaré delante de mi Padre y de sus ángeles que ellos me pertenecen. Muy interesante, ¿no? Porque cuando dice serán vestidos, esa palabra de ser vestidos en el griego es gimation, que significa que alguien los va a vestir. ¿Y quién es el que nos viste? Es Jesucristo. Jesucristo quien nos pone estas vestiduras. Y Colosenses 3:10 dice: vístanse con la nueva naturaleza y se renovarán a medida que aprendan a conocer a su Creador y se parezcan más a Él. Y esa es la idea.
O sea, tengo una nueva vestidura, tengo una nueva ropa y tengo que parecerme a Él. O sea, yo soy cristiano porque sigo a Cristo, no soy cristiano de nombre y sigo en el mundo y sigo mi vieja naturaleza. No, tengo mi ropa blanca puesta por Cristo, no por lo que yo he hecho, sino por lo que Cristo ha logrado en la cruz y por lo tanto no debo ensuciar mi ropa. Y haciendo esto, ¿sabes? Vivo una vida santa. Yo aprendo a conocer a Dios y me parezco más a Él. Es decir, cuanto más me vean a mí, más deben ver a Cristo. Pero si las personas que están a tu alrededor no ven un cambio, no ven a Cristo y siempre ven a tu vieja naturaleza, todavía estás enanito, como te decía, ¿no? Chiquito espiritual, pequeño espiritual, niño espiritual, porque tu naturaleza pecaminosa te domina. Ahora, las vestiduras blancas eran sinónimo en todo Roma de victoria y el Señor promete darnos. ¿Y qué más? Nunca borraré sus nombres del libro de la vida. Justamente en esta ciudad, cuando una persona cometía actos delictivos, había como lo que nosotros conocemos el registro del municipio, registro civil o la partida de nacimiento que estaba escrito en un libro. Y sabes, por ejemplo, Juan había cometido tal crimen, entonces borremos su nombre de estos registros, de este libro, para decir que tanta vergüenza nos da que sea ciudadano de Sardis, es como que si no hubiera existido. Pero esto es lo opuesto que hace Dios. Él dice, yo te tengo, la salvación es segura, yo no voy a borrar tu nombre del libro de la vida, porque yo te estoy dando una vestidura nueva, yo te estoy poniendo esta nueva vestidura y está basado en la gracia y en la obra de Jesús en la cruz. Para nosotros no borrará su nombre o nuestro nombre del libro de la vida. Y Apocalipsis 21:27 dice, no se permitirá la entrada a ninguna cosa mala, ni tampoco a nadie que practique la idolatría y el engaño. Solo podrán entrar los que tengan su nombre escrito en el libro de la vida del Cordero. Y esa es la promesa. Versículo 6, todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. Y es más, Jesús dice, yo lo presentaré delante de Él. Yo le diré al Padre. Pero es interesante, ¿no? Si bien es cierto la seguridad de la salvación es un tema real en la Biblia, Él siempre dice, al que salga vencedor. Siempre hay ese condicional, ¿no? No es algo que simplemente dice, mira, ya salvo, siempre salvo. Mira, si tú sales vencedor, Dios hace su obra y yo tengo que responder en fe y arrepentimiento. También soy responsable de mi salvación. Hermanos, estamos llegando al final de nuestro estudio y solo quiero decirte algo muy importante. Solo los vencedores serán vestidos con una ropa entregada por Jesús y su nombre estará escrito en el libro de la vida. Ojo, solo los vencedores. Vamos a terminar con 4 conclusiones. Lo primero que hemos visto, que una iglesia que no sirve para cumplir la misión integral es una iglesia que no sirve. Y número 2, la fe que me salva es aquella que empieza creyendo en las promesas de Dios y día a día continúa haciéndolo. Y número 3, cuando la ropa del cristiano se ensucie, la solución es volverse a Dios para ser lavada por su sangre redentora. Y número 4, lo que hemos visto el día de hoy, el éxito en la vida es tener su nombre escrito en el libro de la vida y vestir el outfit del cielo. ¿Qué significa el outfit? Pues tu vestimenta, pues tu ropa que el Señor te ha dado y va a ser blanca, de lino fino. Eso es el éxito en la vida. De nada te sirve conocer la Biblia y no practicarla. De nada te sirve conocer que Jesús nació en Navidad, pero sabes, no vives la vida que Jesús te dice que lo hagas. De nada te sirve dejar de comer carne en Semana Santa y no vivir una vida santa. De nada te sirve llamarte cristiano y no ser un seguidor de Cristo. ¿Quieres ponerte tu ropa blanca, un outfit blanco bonito en el cielo? Sal de tu manera de vivir y sé un vencedor. Es decir, arrepiéntete, vuelve a Dios. Vamos a orar. Señor, te doy gracias
por este estudio, gracias por tu palabra. Y el mensaje fue directo a esta iglesia de Sardis. Y en esta época de la iglesia que se sentía muy segura, muy feliz, muy contenta con su forma de vida, con sus bonitos edificios, con todos sus dogmas y doctrinas, pero estaban muertos porque no hacían las obras que tú querías, que tú decías en tu palabra. No vivían de acuerdo a los estándares de la Biblia. Ayúdanos cada día, Señor, a someternos a tu palabra y a vivir conforme lo que te agrada a ti, a santificarnos y a darte la gloria y la honra a ti, a vivir y cumplir la misión, tu misión, la misión de Dios, la misión integral, a ser parte de un cuerpo que es la iglesia y a ser parte de la obra de Dios. Ayúdanos, Señor, a ser cristianos, seguidores tuyos, cada día. Gracias, Señor, por tu palabra y por la ropa nueva que nos ofreces día a día. En tu nombre oramos así, amado Jesús. Amén. Yo quiero, antes de terminar, preguntarte, ¿no? ¿Qué te parece el mensaje a la iglesia de Sardis? No sé, a ver qué comentas. Segundo, ¿qué piensas de esta etapa de la iglesia y de la reforma de Martín Lutero? Y lo tercero, ¿crees tú que vas a tener tu vestidura blanca al final de la vida? Bueno, déjame eso en tus comentarios y si este mensaje ha sido de bendición, no te olvides ponerle un like y comparte por las redes sociales. Nos vemos en la siguiente iglesia.